Bendiciones, amado. El éxito que se acumula con mentira y trampa siempre fue un fracaso. Estaba meditando hace rato en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, y leía un texto de las Sagradas Escrituras y meditaba en esto. Y hacía una correlación con lo que está ocurriendo acá en mi país, la República Dominicana, relacionado con la corrupción administrativa, la corrupción institucional. Hace años el Señor viene hablando de que iba a pronunciar sentencia, iba a traer juicio en contra de funcionarios en la República Dominicana, y no solamente en la República Dominicana, en todo el mundo. Venía hablando hace mucho a través de voces proféticas a los funcionarios de la República Dominicana, a los políticos, a los gobernantes, a los que dirigen las instituciones del Estado, y ciertamente esas profecías se han venido cumpliendo en estos últimos tiempos. Hago el comentario puesto que en estos días hay un señor que precisamente era o es cuñado del expresidente constitucional de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez. Este señor de nombre Maxi Gerardo Montilla Sierra, él y otros están encartados, están siendo señalados en la justicia desde el año 2020 a través de una operación llamada Antipulpo por la Procuraduría General de la República Dominicana. Están siendo juzgados ante los tribunales y ha desatado la opinión pública en la población dominicana el hecho de que este señor, la fiscalía ha llegado a arribar a un acuerdo con él, y él públicamente, eso de dominio público, ha dicho que va a devolver 3.000 millones de lo que él se robó, de lo que sustrajo él y otros de las arcas del Estado Dominicano. Este señor está siendo acusado por malversación de fondos, él y otros, corrupción administrativa y tráfico de influencia. Esto según una nota de una investigación periodística, ¿verdad?, de una fuente, de una periodista de este país. Ese señor tenía empresas con cuestionables contratos con una compañía llamada Edenorte, que es la que se encarga de la distribución de la energía eléctrica, que por cierto están llegando bien cara. Yo creo que se sigue robando, yo creo que se siguen haciendo injusticia, ¿verdad? Las facturas aquí llegan de manera exorbitante que tú no aguantas. Tú apenas tienes un bombillo, 2 bombillos, y de repente te llegan facturas de 4 y 5 mil pesos y tú no te explicas por qué. A veces son personas que trabajamos y llegamos de noche solamente a dormir. A veces ni siquiera tienen un freezer, ni siquiera tienen un congelador, ni siquiera no tienen nada, ni radio, nada. No se sientan a ver televisión porque el tiempo no le da, y de repente la bendita factura les llega de 4 y 5 mil pesos y hasta 10.000. Tú te preguntarás, ¿qué es lo que está pasando en la República Dominicana? Entonces, este acuerdo, para no salirme del tema, con la Procuraduría General de la República, este señor se ha comprometido a devolver 3.000 millones de pesos. Y según un exdiputado de la República Dominicana, que también es de gran influencia por las redes sociales, que siempre yo lo veo, dice que esos 3.000 millones dan para comprarle un inversor con su batería a cada dominicano. O sea, estamos hablando de casi 13 o 12 millones y pico de habitantes que tiene la República Dominicana. Con esos 3.000 millones, dice él, se le puede comprar un inversor a cada dominicano con su batería, y me imagino que sobra dinero. Pero lo que más me impacta es que no son 3.000 millones, porque cuando un funcionario devuelve 3.000 millones, es porque obviamente él tiene una gran parte guardada. Y tendríamos que mencionar al séquito que estaba con él en contubernio robándose los cuartos del Estado. Entonces ese acuerdo ha destapado la tapa al pomo, ha quitado la tapa al pomo y ha desatado un avispero entre la opinión pública
Y yo hago un llamado a la República Dominicana, a los líderes, a los que les duele la República Dominicana, a los que les duele la niñez, a los que les duele la gran cantidad y millones de pobres que hay en la República Dominicana, a tantos huérfanos que tenemos en República Dominicana, a gente que no tiene ni siquiera con qué comerse las 3 papas en el día, que a veces se acuestan con una, que a veces no con ninguna, que tienen deuda, gente que tienen un auto y se lo van a quitar, gente que están pagando alquileres, que no encuentran la manera de cómo pagar la renta, que lo están echando y de repente sale un ladrón como este devolviendo 3.000 millones que se robó. Pero escuché que no son 3.000 millones, sino 50.000 millones que se llevaron estos desgraciados de las arcas del Estado Dominicano. Me hubiese gustado que esto hubiese ocurrido en China, o que por lo menos se creara algo de lo que tienen las leyes de China, ¿entiendes? Y de otros países por ahí que no comen cuento con lo que es la aplicación de una justicia drástica, ya que incluso se sanciona con pena de muerte a los que roban al Estado. Entonces, eso tiene que ver con lo que les voy a decir ahora. Los 3 poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder judicial administra la justicia y como tal debe buscar la manera de que la aplicación de las normas, de las leyes, se haga de acuerdo a lo que está establecido. Entendemos de que ellos estaban atados por un código penal que era obsoleto, pero que ha sido modificado en su gran parte, en un gran articulado de los que estaba en el código, pero que entra en vigencia el año que viene, el 2026. Yo entiendo que ellos están tratando de agilizar el proceso para salirse con la suya, porque la modificación que han hecho al código penal, hay sanciones drásticas para los que roban al erario público, y yo creo que ellos se quieren librar de eso. Ojalá, yo lo que le pido a Dios, que le sigan reenviando el caso y que puedan ser juzgados, aunque no hay retroactividad de la ley, porque ellos han sido juzgados con el código viejo. Pero sí, esto creará un precedente en la República Dominicana, y hago un llamado a todos sus funcionarios para que dejen de hacer esta mala práctica, y oro a Dios para que se sigan creando normas que obviamente tengan que ver con las sanciones más drásticas posibles, así como en otros países, porque yo creo que donde no hay leyes drásticas, la gente no va a tener miedo de hacer las cosas malas. Por ejemplo, en el pueblo de Israel existía la pena de muerte. Aquí en República Dominicana, en los tiempos de el primer presidente de la República Dominicana, creo que el general Santana, existió la pena de muerte, que de hecho esa ley fue la que se llevó a uno de los padres de la patria, Francisco de Rosario Sánchez, de paro, porque lo acusaron de alta traición a la patria. Pero el acuerdo en el que ha arribado la Procuraduría General de la República Dominicana con este ladrón, vil ladrón, vulgar ladrón, que por vía de consecuencia, con comprometerse a devolver lo robado, demuestra que es culpable. O sea, es un ladrón. Pero la parte que me llama, me trabaja, es que a veces llevan gente que robaron, por ejemplo, por hambre. Le llaman eso en la parte de las normas, dicen los robos famélicos, gente que roba por hambre, gente que roban, qué sé yo, cosas insignificantes. No lo justifico, tampoco no digo que no sean sancionados, porque obviamente el robo es un pecado y ha de ser sancionado por las normas, ¿verdad? Pero lo que me da es que las sanciones que se le aplican a estos pobres, a estos ladronzuelos, diríamos así, a estos ladrones de patio, no guardan una proporción con aquellas sanciones que se le aplican a los que se roban el país entero. Yo entiendo que el que más roba, el que más haga daño, sería entonces, la sanción debería ser más drástica. Yo creo que si el nuevo código que aplicaron, la nueva modificación a los articulados contempla eso, pues bienvenida sea la norma, ¿verdad? Y que se aplique a esos ladrones de cuello blanco, que no solamente se le aplica a los ladronzuelos. A un ladronzuelo de otro le aplican 10 años, 5 años, 15 años, a veces por robarse un huevo, por robarse un plato de comida, por robarse 2 o 3 cositas. Y a otros que se roban el país entero, pues lo que hace es que le han hallado un acuerdo, devuelven parte de lo que se robaron, porque ellos nunca lo devuelven todo, y lo envían para su casa con un grillete electrónico. No, así no. República Dominicana abre el ojo. Abre el ojo, República Dominicana.
aquellos líderes que están en instituciones afines para defender lo que es el interés común de la grande mayoría, para defender a los que no tienen voz. Hago un llamado a esos líderes de instituciones, que de hecho yo sabe quiénes son y son muchos, como en estos días se levantó este joven de acá de República Dominicana en defensa de la soberanía, apostando a que los límites fronterizos y la haitianización que hay en República Dominicana sea controlada o sea extirpada. Y de hecho hubieron muchas personas que le dieron apoyo. Así que apostamos no solamente a este joven, sino a otros que se levanten en favor de la República Dominicana para que la justicia haga su trabajo. ¿Entienden? En el acuerdo también está implicado el ex gerente general de Edenorte, un tal Julio César Correa. Ese también estaba en contubernio. Y otro funcionario del departamento de compras, según dice la periodista en su nombre. Ellos creaban procesos, señores, injustificados para beneficiar al cuñado del expresidente Danilo Medina. Eran ladrones todos, o son ladrones todos. Esto lo hacían mediante el uso de testaferro y compañía fantasma o compañía de carpeta. Había lo que era una gran manipulación de licitaciones y adjudicaciones de contratos fraudulentos y a sobreprecio. Repito, el éxito que se acumula con mentira y trampa siempre fue un fracaso. Y ese fenómeno no solamente lo tenemos en quienes administran, porque los ladrones no surgen en las propias instituciones que de repente no, vienen con una idea, con un chip implantado desde que están estudiando en la prepa, desde que están en la secundaria. Yo conocí muchísimo de eso cuando estaba en la universidad. Yo vi jóvenes que públicamente no les daba vergüenza, porque ellos obviamente siguen el patrón de estos ladrones. No, yo vine aquí a buscar un título, yo me gradúo como sea, no importa lo que tenga que hacer fraude, mujeres que se revuelcan con los maestros, no todas, porque hay mujeres serias, pero mujeres que van a la universidad y se revuelcan con los maestros para obtener un título, para obtener una nota, para que le curse una materia. Entonces ese mismo fenómeno, esas mismas profesionales que todas las que andan con un anillo siguiendo lo que no son nada, son las primeras que cuando la ponen en una función, y esos ladrones que cuando la ponen en una función, esos jóvenes vienen con su conducta dañada desde casa, desde la misma formación, porque los que están ahí en la universidad son otros, los que están en las instituciones son otros ladrones, los que gobiernan son otros ladrones. Obviamente no todos, no estoy generalizando, porque hay gente seria. Según digo una cosa, digo la otra, y ellos saben quiénes son. Entonces, tenemos gente que ellos mismos son por entero un saco de fraude, como decimos, un costal de fraude. No son confiables. Entonces, si desde el área, diríamos, de preparación o de formación académica vienen estos jóvenes con esa visión de que ellos vienen a buscar un título, de que quieren hacer una carrera, porque obviamente ellos vienen a buscar un dinero que le guardaron sus padres, que le guardaron sus abuelos. Entonces vamos a tener una nación llena de ladrones. Porque ese no se hizo ladrón desde cuando lo pusieron en la función. No se venía preparando para robar. Entonces tenemos muchísimos ladrones administrando dinero. Este es uno de los países que se pone la longaniza, o sea, se le cuelga la longaniza al perro y lo amarran con ella. ¿Tú sabes qué hace el perro con hambre? Se come la longaniza. Entonces eso sucede. Y hubo alguien que se expresó con relación a eso, denigrando a los pobres, diciendo que no era correcto poner pobres a administrar riqueza porque se la podían robar. Mentiroso es el que dijo esa palabra, no recuerdo el nombre de él. Estaba denigrando a los pobres. Incluso muchos pobres son más serios que muchos de esos ricos, porque el que más tiene, más quiere. Nunca se sacian. 3.000 millones, señores. Ese vulgar ladrón, devolviéndolo. Ese es un ladrón. Peor que cualquiera de esos que están por ahí presos. ¿Sabe por qué? Porque dejó miles y miles de niños sin la comida de su casa. Dejó muchas mujeres sin la posibilidad de poder criar a sus hijos. Le quitó el pan de la boca a muchos huérfanos. Si hay un idiota, esto va a los mismos ciudadanos, porque como digo una cosa, digo la otra. Quiero ser equilibrado en mi comentario. Porque obviamente la población tiene la culpa por lo que ocurre en su alrededor, por lo que ocurre en nuestra nación. Estoy haciendo un llamado a nivel nacional, a nivel general, y no solamente a la República Dominicana.
Aquellos que puedan ver este contenido y reenviarlo a muchos funcionarios que se lo manden para que ellos reflexionen en esto. Si este pensamiento de Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi, mejor conocido el indio que era un líder, dice: si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados. Si hay un idiota en el poder, no culpe a nadie. Ese idiota, ese poder que está ejerciendo ese político corrupto, es porque usted lo eligió y usted se siente bien representado con él. A veces eligen ladrones a que dirijan los destinos del país. Y en eso tenemos muchos cristianos también que se dedican a eso sin pensar y sin meditar. Eligen lo peor sin preguntar, sin buscar la dirección divina, y eligen a cualquier cosa. Y después se fue Dios que lo puso. ¿Y quién dijo que Dios puso ese líder? Lo puso usted. Y este mismo presidente que tenemos actualmente en la República Dominicana es ilegítimo desde el punto de vista divino. Dios lo quitó. Pero ellos siguen gobernando, que también he profetizado en otras ocasiones que viene su juicio. Al expresidente Medina también le viene su juicio. Y a todos los que creen que todavía eso no es con ellos, prepárense, porque la factura la van a pagar. La factura le viene. Tengo informaciones de arriba, del cielo. Ojo, atiendan. Los que crean que se le van a escapar a la justicia, porque obviamente están devolviendo una migaja de lo que se robaron, que no es poco, sino mucho dinero. Y ustedes entienden que los jueces están siendo flexibles con ustedes porque quizás no hay una norma, porque quizás hubo algún fiscal, algún juez que ustedes sobornaron. Atención, no se le podrán escapar a la justicia divina. Gloria a Dios. El dinero que tienen guardado, acumulado, no les servirá para curar de las enfermedades que Dios va a permitir en la vida de ustedes. Hay gente que van a caer con cáncer. Hay gente que Dios le va a permitir una plaga, un quebranto, un problema que no van a poder resolverlo, y van a decir: ¿qué fue lo que hice? Muchas veces me lo dijeron. Por lo menos te está devolviendo algo, igual que Zaqueo en el pueblo de Israel, que cuando se arrepintió, se humilló y fue y le dijo al Señor, y le dijo: Señor, devolveré 4 veces. Si he defraudado a alguien, devolveré 4 veces o 5 veces multiplicado lo que les pertenece. Por lo menos te está devolviendo algo, pero no es suficiente. Ahora necesitamos que hayan condenas más ejemplares, para que los que vienen detrás, los funcionarios que se están preparando, los políticos que van a venir detrás, que van a dirigir los destinos de la nación, que van a dirigir las instituciones públicas del Estado, no se atrevan a volver a poner la mano a lo que no les corresponde, a lo que no es de ellos. Gloria a Dios. Señores, toda injusticia es pecado. Hago un llamado al tren judicial, hago un llamado a la Procuraduría, a los jueces, hago un llamado a los profesionales del derecho, hago un llamado a la República Dominicana, a los políticos, a los líderes de las instituciones, a los ministros, a los docentes, a los médicos, a las enfermeras, a todos los hombres y mujeres de ciencia de la República Dominicana y del mundo entero. Hagan las cosas bien hechas. Dios ciertamente va a prosperar esta nación, pero va a ser una limpieza. Y la limpieza va a empezar por la cabeza. La limpieza va a empezar por la cabeza, va a empezar por el palacio. Dios va a poner ejemplo en el mismo palacio, en el Congreso, donde quiera. Dios va a limpiar la isla antes de traer esa retribución, antes de traer esa bendición a la República Dominicana. Hay un texto que yo quiero leerlo para que ustedes vean lo que Dios dice en su palabra con relación a estas injusticias que se cometen desde las esferas del Estado. Escuchen esto. Dice, eso está en el libro de Miqueas, en el libro de Isaías capítulo 10, y también en el libro de Miqueas capítulo 2, y en el libro de Ezequiel capítulo 22. Oigan lo que Dios dice: ay de los que oprimen a los pobres, al huérfano y al menesteroso. ¿No saben qué significa esa palabra? Ay. Es una expresión de juicio para ustedes, los que dirigen. Ustedes creen que tener una posición, eso le hace ser superiores a todos los demás ciudadanos de la República. No, eso lo que hace es que le compromete a ustedes a tener más cuidado de cómo caminan, porque ustedes representan esa grande mayoría. Y por algo que hagan mal hecho, ustedes tendrán que dar cuenta a Dios. Si no lo juzga aquí el hombre en la tierra, Dios permita que sean juzgados de manera, Dios mismo los juzgará a ustedes y le va a pasar la factura. Dios lo meterá en su balanza, la balanza justa, la pesa justa, ¿verdad?
el tribunal justiciero de arriba lo va a juzgar a ustedes. ¡Ay de los que oprimen a los pobres, al huérfano y al menesteroso! Es una condena divina. Se encuentra en estos pasajes que les termino de mencionar. Dios está advirtiendo de castigo a aquellos que explotan y abusan de los vulnerables. Aquellos que explotan a los vulnerables en lugar de defenderlos y proporcionarles justicia. ¡Escuchen! ¡Ay de los que oprimen a los pobres, al huérfano y al menesteroso! Dios está advirtiendo el castigo a los que explotan, porque hay gente que son explotadores, así como Zaqueo fue un explotador, un abusador. Cuando él vio a Jesús, fue corriendo, y como la multitud andaba en derredor de Jesús y era muy pequeño de estatura, dice la Biblia, él quiso hablar con Jesús y fue y se montó encima de un árbol. Entonces Jesús se detuvo y le dijo: Zaqueo, hoy baja de ese árbol, porque hoy ha venido la salvación a tu casa. Lo invitó a su casa. Entonces él se humilló y se arrepintió, porque en el Imperio Romano hacían lo que se hacen en todas las naciones donde hay funcionarios ladrones. Allí no había un control en lo que era la cobranza de los impuestos. O sea, el publicano cobraba según al ojo por ciento, según su propio designio. Si tenía que cobrar por lo menos 5 pesos a un ciudadano, él le respondía al emperador o al rey con esa suma y decía: no hay problema. Pero cuando me imagino que él iba a cobrar los impuestos porque era según él, no había control, no había una norma, sino que era a la convicción propia de él. Él le cobraba, me imagino, 10, como en algún momento a Jesús le estaban sugiriendo. Hicieron un comentario a Pedro y dijeron: mira, tu maestro no paga los impuestos. Entonces Pedro fue y le dijo al maestro: maestro, mire, están diciendo que tú no pagas los impuestos. Un momento cuando pasaron por cierto lugar donde cobraban los impuestos. Entonces Jesús le hace una pregunta, una diatriba a Pedro. Dice: Pedro, ¿de quiénes cobran ellos los impuestos? ¿De los hijos, de sus familiares o de los extraños? Entonces Pedro le dice: de los extraños. Entonces los hijos y los familiares y amigos están exentos de impuestos. ¿Cómo sucede aquí en República Dominicana? Que el tráfico de influencia es eso. Entonces los que son amigos, los que son familiares, los que son hijos están exentos de impuestos. Pero para no ofenderle, ve a armarte el anzuelo, y cuando tú tires el anzuelo traerá de allá un pez. Tiene 2 monedas en la boca, ve, págalo, uno por ti y uno por mí, para no ofenderle, porque Jesús vino a cumplir la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que este principio, este aspecto de que trata de lo que es el tráfico de influencia, también entonces comete desde el ejercicio del poder, entonces comete en que administra. ¿Entiendes? Hay un pecado para el expresidente Danilo Medina que se quiere como salir del plato, se quiere salir como que esto no es conmigo, que yo no lo sabía, que tú no lo sabías. El hombre más informado de una nación es el presidente, que le informan todo. Hasta una flatulencia que se tira un funcionario se lo dicen a él sentado en su oficina. Y tú dices que tú no sabías, Danilo Medina, que él no sabía que su cuñado estaba cometiendo tipo de fraude. Entonces, los hermanos están presos, hay otros, y cayeron presos un grupo de los hermanos del expresidente Danilo Medina, que él no lo sabía. Él dice que él no lo sabía. Pero vamos a creer ese cuento. Ese cuento se lo va a crear un grupo de gente que quizás son muy ignorantes, no están aquí, no tienen los pies en la tierra. Entonces, hay un pecado, Danilo Medina, de omisión. Hay un pecado de pensamiento, hay un pecado de hecho, hay un pecado de omisión. El pecado de omisión es aquel que comete lo que están bajo tu autoridad. O sea que si tú tienes un funcionario debajo de tu cobertura, debajo de tu sombrilla, debajo de tu autoridad, y tú ves que él está robando, y tú no lo sancionas, ni le llamas a la atención, ni lo destituyes, ni lo amonestas, que la ley explica todo eso, entonces tú te conviertes en cómplice, y la carga, el problema que él traiga, también tú vas a cargar con él. Eso es lo que quiere decir el tráfico de influencia, para que me entiendan los dominicanos y donde quiera que se pueda ver este mensaje, este comentario. Pero vamos a seguir con el texto. Explotadores, ladrones, abusadores, explotan a los vulnerables en lugar de defenderlos y proporcionarles justicia.
En el texto de Isaías, capítulo 10, 1 al 4, dice que Dios condena a quienes dictan leyes injustas, pero también va con los legisladores, a quienes dictan leyes injustas para quitar el derecho de los pobres y oprimir a los huérfanos y viudas, preguntando qué harán en el día del castigo. ¿Qué ustedes van a hacer en el día del castigo cuando Dios les llame a cuenta? ¿Qué ustedes van a decir? ¿Qué van a decir ustedes? Gente que le castraron los sueños a muchísima gente. Tú sabes, la gente que vive en la marginación social, en la marginación económica y la marginación espiritual, por culpa de un desgraciado que fue subido ahí. Dios permitió que suba ahí para que sea un ejemplo, para que cada peso, para que cada recurso de eso le llegue a los más vulnerables, a los más pobres. Malos administradores serán juzgados. Miqueas capítulo 2 describe cómo los poderosos maquinan y ejecutan planes para despojar a los pobres de sus bienes y propiedades. En Ezequiel 22:7 dice, menciona a lo que en la ciudad se despreciaba padre y madre, se trataba con violencia a los extranjeros y se oprimía al huérfano y a la viuda. ¿Están viendo? En el Salmo 82 hay un llamado directo a los líderes y gobernantes a defender al débil, al huérfano y al pobre, y a hacerle justicia y a liberarlo del poder de los impíos. Es una advertencia del juicio de Dios sobre quienes abusan de su poder para perjudicar a los más desprotegidos. Entonces subraya la importancia de la justicia y la protección de los vulnerables, como los pobres, los huérfanos y los necesitados, en la comunidad y ante Dios. Implica que Dios es un defensor del huérfano y del menesteroso, y que quienes lo opriman tendrán que enfrentar su ira y su castigo. Así que hasta aquí este comentario, este análisis breve y esta advertencia para los políticos y para toda la República Dominicana y donde quiera que pueda llegar este mensaje. Será hasta una próxima. Shalom.